Los hombres y mujeres medievales nos han dejado documentos y restos materiales que permiten reconstruir cómo era su vida cotidiana. Así podemos saber que no era igual vivir en el sur o en el norte de Europa, o en territorios cristianos o musulmanes. No era lo mismo ser de la ciudad o del campo, o provenir y vivir en una casa humilde, o pertenecer a la nobleza, así como tampoco haber vivido en distintas épocas dentro del medioevo. ¿Qué es lo que comían? ¿Siempre comieron lo mismo? Evidentemente depende del lugar y depende de lo que la naturaleza. ¿Es lo mismo lo que comía el pobre que lo que comía el rico? Lo que comía el pobre o el campesino no era para nada igual a lo que comía el noble. Principalmente granos. La base. La base de la alimentación, granos. Animales. ¿Qué animal va a sacrificar el campesino? El chancho. El chancho. ¿Y qué? Pero siempre, todo... ¿Cuántos chanchos tiene? ¿Cuántos cerdos? Uno por año, teóricamente. ¿Cuántas gallinas puede llegar a tener un campesino para poder faenarlas y para poder dar alimento a su familia? O ganado mayor. La caza. Claro. La caza menor. Casa menor. Casa menor, algún conejo, Mucha paloma. alguna liebre, palomas, no casa mayor, obviamente, por para el cuestión señor. del señor, del rey, etc. Bacchus forte superam spectora virorum in amorem concitat animus eorum. Pero una cosa es la alimentación conventual del sur de Europa, donde está sobre todo dada por granos, verduras y alguna que otra fruta, de la alimentación del norte de Europa, donde hay, por ejemplo, mayor cantidad de grasa animal que lo que hay en el sur. Pescados. Poca carne roja. Pero ¿sabes qué? Pescado salado, La más gente que estudia la carne, lo que sostiene es que eso es como un gran mito y que en realidad hacia el final de la Edad Media la gente común consumía muchísima mayor cantidad de carne que la que nosotros pensamos. ¿Por qué? Porque una de las máximas preocupaciones que tienen los gobiernos de las ciudades es que haya abastecimiento de carne y que ese abastecimiento de carne sea permanente. Entonces, el tema de la carne, que nosotros lo vemos muy germano, porque convengamos muy nobiliario, la mayor parte de ellos termina gotoso. Claro, porque consumen carne encima, cordero, con vino. Y las hierbas, ¿no? La verdura no la consideran Pero como por ejemplo, todo lo que jabalí, son jabalí, claro, alubias, lentejas, todo eso formaba parte de la alimentación. Y los potajes, Bueno, guisos. Y ese guiso muchas veces se le ponía pan o cereales adentro para darle tocino, mayor consistencia. Patas, orejas, rabo. Lo que sobra al caldero. Claro. Y ahí era queda el guiso del peregrino también, es el que hervía permanentemente. El farro, la cebada, son otros cereales con los que se consume mucho. Pensemos en el pan. El pan blanco es de ricos o de misa. Y el pan de centeno o de distintos tipos de cereales, o lo que hoy sería el salvado, claro, lo que hoy consideramos como light, saludable y estupendo, en aquel momento era el pan terciado, pan oscuro, no era de buena calidad. Bacchus illam facile solet expugnare. Bacchus numen patiens hominum iucundo, regit eum pariter doctum et facundo. Es interesante ver también lo que aportaba el bosque. Lo que aporta el bosque y para quién aporta el bosque, ¿no es cierto? La caza mayor, la miel, las hierbas. Las frutas. Las frutas. Las frutas es algo que en la mesa, sobre todo las frutas que son, hoy llamaríamos tropicales o de una estación contrapuesta, indica riqueza y prosperidad. Tener frutas de estación, cualquiera, pero tener una fruta exótica llama muchísimo la atención. ¿Y con qué acompañamos esta comida? ¿Qué bebe un hombre de la Edad Media, ya sea pobre, rico, de la ciudad o del campo? Vino. ¿Qué es lo que no bebe? Agua. Ahí está. Bien, no Hasta bebe a los agua. niños se les da vino. Sí. Hay toda una... Dependiendo de la región, cerveza, vino. Si tenemos agua
de vertiente que sabemos que está comprobadamente pura, la bebemos. Pero pensemos en un río que corre. Si nosotros bebemos agua aquí, 5 kilómetros más arriba han lavado las tripas de un animal y 10 kilómetros más arriba han tundido telas o han lavado telas muy diferente al siglo XIX. Claro, entonces, exactamente. O el Como el agua 21. no tiene tratamiento. O el 21. O el 21. O el 21. O también las ciudades o el campo, ¿qué arroja los desperdicios? Al agua. Entonces, esto es una linda fuente de contaminación. El agua no se bebe pura. Y los vinos no se beben puros tampoco. Se los rebaja o con miel o con un poco de agua, pues son turbios. Y no había casa o grupo de casas, sobre todo en la ciudad. Sin viña. No solo en el sin lagar. El lagar donde se muele, o sea, se consigue el vino y también puede haber un trapiche para prensar Y eso las olivas. se conserva. Claro, se conserva, porque el aceite es el gran conservante de alimentos. Ustedes están hablando de cómo conservamos trozos de carne o encurtidos o cualquier tipo de conserva. ¿En qué se conserva? O en vinagre, o en aceite, o sal. O se seca hacia o el se fin de la ahuma. media, especias. La cantidad de sabores que para nosotros son prácticamente desconocidos. El vino especiado, por ejemplo. El vino especiado. Porque se podría el agua agriar. de rosas. El vino se agría. El agua de rosas como condimento para todo lo que tiene que ver con lo dulce. En la versión musulmana, el agua de azahar. Bueno, estaría ¿No? muy rico que el agua de rosas. Claro, según, bueno. según mi gusto. Bueno. Pero son, digamos, sabores muy fuertes. Los potajes que entreveraban legumbres, frutos, Sí. frutos Pescados, sí. secos, alguna que otra carne. Hongos. Y la manera de cocinar. Ajá. O se freía, o se asaba, o se hervía. Y lo crudo, cuanta más sangre tiene, está más relacionado con lo masculino, el cazador o el noble guerrero. La sangre, ¿no? Y lo cocido o las carnes blancas, más con determinadas fiestas religiosas o, si se quiere, con lo femenino. Maxima preconia, te laudantes merito, tempora per omnia. Tenemos que ver también dónde se hacía, cómo era la casa, porque alrededor la casa, no la casa, sino la casa, el hogar. El hogar. fogón. Fíjate vos que conservamos, cuando nos hacen el censo, el hogar. Bueno, el hogar que ¿qué eran es? los fuegos. El fuego, o sea, ¿Qué te parece si eso- ¿cuántos hogares hay en una casa? Bueno, depende de dónde comen. ¿Hay una cocina? Exactamente. Ese es un hogar. Esa es una forma. Estamos en una forma, así que no sé ustedes, pero me está dando hambre. ¿Cómo era una casa campesina? No importa la región, sino que cómo viven en el campo. ¿Qué hay en el centro de la casa? El fuego. El fuego. El fuego. La vida pasa por el fuego. La vida pasa por el La fuego. vida pasa por el fuego. Ahí está donde se preparan los alimentos, donde se reúnen a comer. No se cuelgan las cosas Se que cuelgan. se secan. ¿Hay mesa? En los lugares nobiliarios había el caballete. Claro. Porque en el lugar donde se comía era el lugar donde se dormía. O sea, Sí. en el castillo, eso que a nosotros nos parece que sería una especie de enorme palacio, era una torre, en donde había habitaciones Cómodo. únicas.
que se dividían a veces por tapices, de acuerdo a la riqueza, y que en el mismo lugar donde se comía se armaban caballetes y se ponían manteles, que existían en algunos lugares una buena mantelería, se ponían, eso se sacaba a la noche y se ponían, digamos, los lugares para dormir. La casa campesina, las habitaciones, que es una habitación o dos habitaciones, y de los más diversos materiales según lo que la naturaleza nos brinda. En algunos casos es tierra pelmazada, en otros casos es ladrillo. Y debajo el ganado, para que dé calor. En otros casos es en la primera, como en una primera habitación. Y en otros casos es, digamos, a la medida que va pasando el tiempo, de acuerdo a las zonas, es en una especie de lugar afuera, separado. Un establo. Una especie, claro, un establo. Pero durante muchísimo tiempo, y sobre todo en las zonas frías, se convive con el animal. Y hay muy poca, decíamos, hay muy poca ventana. Sí. E intimidad. Sí. Y las camas, la cama dice que era el mueble más caro en la Edad Media. Claro. Porque en general la cama era simplemente un jergón sobre paja. Sobre paja que es lo que dejaron los animales. Sí. o que van a comer los animales. Y esto también se mueve. Y con el correr del tiempo las camas se van haciendo unos verdaderos lugares de lujo, porque en los lugares nobiliarios estas camas tienen un lugar central, un dosel, y tienen un... Es que ya estás destinando una habitación para dormitorio y lo estás separando el dormitorio del refectorio donde se come, ya estás ampliando espacios. Y sí. Y a mí me parece que esto también es interesante ver que como nosotros vemos la casa campesina tal vez de una o dos habitaciones, vemos la casa nobiliaria, que primero es esa torre, luego está la casa burguesa. La casa burguesa es vista y se muestra. Cuantas más ventanas tiene, indica riqueza, vidrios en las ventanas, la capacidad de poder calefaccionarla. ¿No es cierto? Cuantas más ventanas tiene, requiere más combustible para calefaccionarla. Y en muchos casos, sobre todo en las ciudades alemanas, el municipio investiga dónde está la cocina como para que este fogón tan importante, tan íntimo, no genere fuegos que puedan llevar a un incendio y ahí toda la ciudad tiene percance. Claro, porque el incendio es un problema social. Como la inundación, de acuerdo a cómo esté la ciudad. Sí. La peste, el incendio, la inundación, la sequía, y en el aspecto negativo, y las fiestas son aspectos sociales. Mi casa no es la única que se quema, se va a quemar posiblemente el barrio. Y después está también, lo que no tendríamos que dejar de lado es la casa ideal. La casa ideal es el monasterio, que muchas veces está ideado a la manera, digamos, como ellos concebían el mundo. O sea, el monasterio está de adentro hacia afuera, de oeste a este, edificado, de manera, digamos, el este por donde sale el sol, que sería donde está la iglesia, de que sería el lugar más sagrado. Al lado de esto están las habitaciones del abad, que es el que está más cerca de lo sagrado. Luego estarían las habitaciones de los monjes, luego las habitaciones de los que recién... los novicios, no me sale la palabra. Luego los hospitales, y del otro lado, por supuesto que en parte dentro de la iglesia, pero del otro lado de la iglesia, el campo santo, que es donde están los muertos. ¿Se creman los cuerpos? No. Muy bien. No, ¿no es cierto? Por favor. ¿Por qué? La resurrección. La resurrección. Cuando la resurrección se produzca, va a ser en cuerpo y alma. Cremar un cuerpo. Por eso, qué horrible castigo. Por esa famosa idea de que cuando uno abría un cuerpo y ese cuerpo no estaba corrupto o tenía buenos olores. El olor a la santidad. Sui Domini,
vivent sumi soci, vivent et amici. El fin de la vida, la ancianidad, ¿qué queda para los últimos años, no es cierto? Cuando algunas personas sobrepasan los 45, 50, Bueno, 70. fíjate que una vez dicen que una vez que han pasado los 35 y que las mujeres han pasado los partos y que los hombres han pasado las guerras y que han pasado los torneos y demás y las pestes, hay en algunos lugares más que otros ancianos, gente que llega a 70, inclusive hay 80 años. Con mucha venerabilidad. Pero hay una cuestión doble. Hay en algunos documentos donde el anciano es visto casi despectivamente como un tema de sucio, que no puede valerse por sí mismo y demás, y en otros momentos es venerado. Por el conocimiento, la experiencia. No en todos lugares, ni en todo. Probablemente un noble anciano sea venerado y un noble campesino, un campesino anciano sea un problema. Una traba para su familia. No es una mano de obra que sea un costo. No es costoso. lo mismo. Hay fuentes que nos hablan de como la decrepitud como algo peyorativo. Y me parece que lo que es lo que va a venir. Sí, y el tema es quién llegaba a eso, la población que llegaba, que sobrepasaba a esa edad era, si comparamos con hoy, muy poca. Marcus venas penetrans, calido liquore, facite asineas, veneris ardore. Acus lenis leniens, juras et dolores, competiotum gaudia, risus et amore. También es interesante ver la diferencia que hay entre el hombre y la mujer que llega a la madurez, a la ancianidad. ¿Un viudo y una viuda, por ejemplo? Un viudo y una viuda, que un viudo y una viuda también puede ser un poco joven, pero me parece que es muy diferente el tema del viudo, de la viuda. Para las mujeres, llegar a la viudez a veces será llegar a la libertad y llegar al manejo de las rentas familiares, de la finanza, y realmente hay algunas de ellas que manejan la familia hasta... No depende de su marido, no depende de su padre, ni de un hijo, ni de un hermano. No, son las cabezas familiares, y eso se ve. En el hombre viudo, creo que muy poco tiempo se mantenían viudos. Tratan de volver a casarse, se casan, ¿no? Sí. Rápidamente volver a casarse. Mientras tanto, la mujer viuda es más... Y hay mujeres, viudas, enfermas, porque nosotros, acá también hay una diferencia entre el pobre y el rico. Sí, seguramente hay una diferencia entre el pobre y el rico, pero, por ejemplo, hay un montón de mujeres viudas que se acercan al convento y que el convento les da un lugar donde vivir y que viven, casi les diría, de manera... de prestado, como beneficencia. Como de beneficencia, y a veces alquilan su propia casa a otros y demás. Me parece que esto también es interesante de hablar, la diferencia entre el... ¿Cómo no va a ser interesante si es la vida misma? La niñez, la adultez... la pobreza, la riqueza, la salud, la enfermedad, lo que comen, lo que no, cómo se divierten. Están un poco lejos de nosotros, pero están muy próximos, ¿no es cierto? O sea, o estamos viviendo en una edad media permanente, o ellos... O es la condición humana. Es la condición humana más que la medieval. Estupendo. La salud y su cuidado durante la Edad Media difieren mucho de lo que hoy entendemos como higiene, enfermedad o estar sano. Las condiciones de higiene, aislamiento o salubridad eran prácticamente inexistentes. No se dudaba de acomodar a más de una persona por cama si era necesario durante la convalecencia. Fatalmente, más que encontrar una cura, mucha gente encontraba la muerte en estos lugares. Por tratarse de un tema problemático para las sociedades de la época, en general, estos establecimientos se construyeron fuera de los muros de las ciudades. Podemos distinguir 4 tipos fundamentales. Los instalados en casas particulares, con una o más habitaciones para camas, ya sean masculinas, femeninas o mixtas,
pero con cuartos separados con poca capacidad, adosados usualmente a una capilla. Se dieron también los hospitales de tipo intermedio, los que disponían de salas de mayor capacidad, usualmente mixtos, pero respetando la separación de los sexos. Contaban generalmente con algunas dependencias aparte de los dormitorios, como refectorio, cocina, despensa, granero. Desde fines del siglo XII van surgiendo los grandes hospitales con planta basilical que tenían salas con camas en las naves laterales, con la capilla en la cabecera del salón. Estos centros tenían numerosas dependencias, contando huertas, granjas, caballerizas. Finalmente, desde finales del siglo XV, se empezaron a edificar los primeros grandes complejos hospitalarios de forma cuadrangular, con patio central y mucho terreno propio en el entorno, en el que se distribuían las dependencias, incluidas muchas veces la iglesia y el cementerio. Con el fenómeno de la cruzada del siglo XII, las órdenes militares se ocuparon de atender a los heridos o peregrinos enfermos y en muchos casos financiar su regreso a casa. Ya en el siglo XIII, las órdenes religiosas y mendicantes buscaron dar una respuesta a las necesidades creadas frente a la pobreza y al impacto de las enfermedades y pestes, sirviendo de cuidadores, enfermeros y posaderos de miles de peregrinos, miserables y postrados. Aunque sin preparación médica específica, la caridad y la vocación, impuesta entre otros por los frailes menores, las clarisas pobres o los terciarios franciscanos, los convirtieron en los elegidos de los más necesitados. Lo que hoy llamamos hospitales, durante los 1000 años de historia medieval, fueron a la vez hospicios, albergues, maternidades, paradores. Muchos hospitales actuales son los herederos de aquellos medievales y ocupan el mismo solar, pero por supuesto sus edificios originales ya no están en pie.